La palabra más poderosa que existe es la que tú crees. Y si crees que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, ¿sabes qué va a suceder? Tú vas a vivir conforme a lo que crees. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les bendecimos en el precioso nombre de Jesús desde aquí, desde el aposento alto de Génesis Televisión, en estas nuevas palabras al corazón. Preciosa mujer de Dios, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Contento, bendecido y expectante de lo que Dios hará en esta nueva sesión el día de hoy, mi amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted cómo se encuentra? Le saludamos, le bendecimos, le damos gracias a Dios porque puede compartir este tiempo con nosotros y recibir muchas palabras a su corazón. Hay que alegrarnos, hay que concentrarnos en la vida, hay que tomar la oportunidad de la gran misericordia de Dios que sigue todavía vigente para nosotros. La elección de aquello que nosotros queremos tomar como fundamento y motor en nuestra vida, pues no depende ni de gobiernos, no depende ni de circunstancias externas, depende de nosotros mismos. Y dentro de nosotros tenemos el espíritu de vida. Amén. El espíritu de poder. Es una decisión, ¿verdad? Una decisión. Es una decisión que tenemos que tomar de creer lo que dice la palabra, porque tenemos la promesa de Dios, pero nosotros tenemos que decidir creerla. Suena a una historia muy recurrente y muy platicada de aquellos que estuvieron experimentando el holocausto nazi y estos judíos atrapados en las circunstancias, en la imposibilidad de poder aspirar a una libertad fuera de aquellos campos de concentración. Claramente en la historia narrada de testimonios y testimonios marcan a aquellos que no se dieron por vencidos en su interior. Estuvieron viendo siempre y concentrándose que en medio del dolor, de la podredumbre, de aquello infrahumano que estaban viviendo, podían tener un acto de fe, de esperanza, de mejores cosas por esperar, contra aquellos que se dieron por vencidos, aquellos que fueron abatidos, destruidos, primeramente en su interior, y que no resistieron aquellas condiciones tan desfavorables que se estaban dando en aquellos campos de refugiados. Tú lo dijiste, es una elección. Tú y yo tenemos que decidir por la vida. Sí, amén. Amén. Tenemos que tomar la decisión de creer, creer y seguir creyendo. Y si el Señor dice, gózate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, el gozo del Señor es tu fortaleza. Bueno, pues nosotros tenemos que gozarnos en Él para encontrar la fortaleza. Y la fortaleza va a ser en el cuerpo, pero también en la mente, en el espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos estar fortalecidos y la fortaleza viene por gozarnos en Él. Así que aún en medio de tiempos de prueba, nosotros tenemos que encontrar la manera de gozarnos en el Señor y Él es el que nos va a dar esa fuerza. Puedes decir, es muy difícil, es imposible, eso es absurdo, eso yo no lo podría lograr. Y tengo una respuesta directa para ti. Efectivamente, no lo puedes lograr. Ni tú ni yo podemos lograrlo. Somos frágiles, somos débiles, somos, dice la palabra, vasos de barro, que contienen la gloria que sí puede, el poder que sí puede. Amén. Nosotros no podemos, definitivamente no hay la capacidad, la habilidad, la fortaleza como para estar soportando, saliendo adelante ante tantas cosas que pueden suceder en sufrimiento entre los seres humanos, directamente por personas, por circunstancias, enfermedades, quebrantos, muertes, crisis, dinero, tanto. Bueno, hay un porcentaje de listas que estarían prácticamente interminables de argumentos por qué te puedes estar fastidiando la vida. Así es, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que si nosotros nos tomamos de su mano, de su fuerza,
de su promesa. Yo sigo insistiendo nuevamente en sus promesas, su palabra es verdad. Si Él dice, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar solo, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, en días anteriores estaba escuchando a una hermana leer el Salmo 23 que todos conocemos, pero cuando llega a esa parte que dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, yo dije, yo tomo esa palabra rema, esa palabra la voy a tomar como ¿cómo se puede decir? Como una bandera, sí, como mi bandera un estandarte. Sí, o sea, ¿cómo estás? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bueno, si no lo dice la palabra, entonces yo tengo la libertad de tomarlo, de creerlo, de decir, ¿sabes qué? Esto es para mí. Cuando estamos declarando y confesando este tipo de expresiones que pueden decirse a la ligera, tomo esta palabra para mí, no es un juego en cuanto a estar teniendo la elección de lo tomo, lo agarro, lo declaro, lo decreto y lo vivo. No, es creerlo. La palabra más poderosa que existe es la que tú crees. Y si crees que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, ¿sabes qué va a suceder? Tú vas a vivir conforme a lo que crees, creyendo que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Cuando las aflicciones nos alcanzan, nosotros vamos a tener siempre las alternativas de ser vencidos por ellas. Sí. Y empezando por nuestras confesiones. Sí. Esto es imposible. Esto no creo que sea posible. Esto no creo que pueda suceder. ¿Sabes qué va a pasar? Lo que estás confesando, lo que estás creyendo, claro, lo que estás viviendo. Sí. Porque como que indirecta y directamente la reacción de tu integridad, de tu humanidad, de tus pasos, se convencen en aquello que tú estás creyendo, que estás declarando y que, Normas, tú dijiste, voy a tomar esto como un abanderado, como, bueno, yo te ayudé, ¿verdad? Como un estandarte, como un acto de fe en el cual yo anclo mi vida para seguir caminando. Bueno, así tú puedes tomarlo hacia la bendición o hacia la maldición, claro, hacia lo negativo, hacia lo positivo, claro, hacia lo constructivo, lo destructivo. Y si creo nunca poder lograrlo, sí. Sabes que nunca lo vas a lograr. Nunca. Entonces, el aspecto, mi amor, de este acto de bajar nuestro tono de pasión por Dios, nuestro amor por Dios, nuestra fe por Dios. Recuerda que hemos estado leyendo Apocalipsis 1, 2 y el mensaje aún del Señor a la iglesia de Éfeso, diciendo, mas algo yo tengo contra ti, tú has perdido tu primer amor. Está hablando Dios a los creyentes, está hablando a las personas que conocen de Dios, tienen una relación con Dios, están enterados de sus principios, de sus palabras, conocen ese Salmo 23 y por circunstancias, condiciones y acciones en la vida que resultan a veces contrarias, pues poco a poco se van desgastando esos cimientos de fe y vamos cediendo el terreno a la duda, al temor, a la apatía. Claro, bueno, pues ahí está, ese es el ataque del enemigo, ahí es donde está trabajando en la mente, primeramente, pero nosotros que somos inteligentes, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos su palabra, tenemos que ser más listos y saber, ¿sabes qué? Ya no me vas a engañar, porque Él es el acusador y el engañador y el padre de mentira, pero tú le puedes decir, ¿sabes qué? Ya no voy a caer en tus mentiras, ya no, voy a creer lo que dice el Señor y lo voy a creer hasta el final. Y si el Señor dice esto, yo lo voy a creer.
y volver a enamorarnos del Señor y volver a creer en su palabra, y así como dice Él lo que quiere Él, ¿verdad? Que estemos en ese primer amor cuando creías todo, cuando leías algo y dices, ay, mira lo que Dios me dijo, ay, mira, y después pasa un tiempo y ya estás creyendo lo que dice el mundo, lo que dice el vecino, lo que dice la experiencia de tal persona, y te olvidas de lo que dice Dios. Por supuesto que tú vas a poder entrar a una estadística de casos, de riesgos, de circunstancias, de afectaciones, porque no estamos exentos, ninguno de nosotros, aún creyentes, llenos del Espíritu, lavados por la sangre del Cordero, estamos teniendo el sello de ser intocables. Yo les voy a compartir esto ahora que ya estamos en intimidad y es una prueba superada. Y cuando digo eso te pongo a templar, siempre te estás, ¡ay, ahora por dónde va a hablar este hombre! ¿Qué va a decir? Yo en días pasados me vi afectado de un problema en mi cuerpo. Tuve una especie pues, de absceso, de infección, algo vino a afectar mi cuerpo produciendo dolor. Sí, nada grave, nada clínicamente como para cirugía, nada. En este grado de afectación me dolía, vaya, que me dolía. Y este síntoma de mi cuerpo, pues me traía mucha incomodidad, mucho dolor. Y me desestabilizaba en lo anímico, en lo físico, no me podía yo ni poner una camiseta por el dolor que traía en mi piel, pero nunca dejé de alabar al Señor, nunca dejé de agradecer a Dios, nunca dejé de estar en contacto con Él, nunca aún en medio del dolor, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, tú eres Rey, tú eres Señor, Padre, yo sé que esto va a pasar, Señor, gracias por mi sanidad, gracias porque tú haces la obra. Por supuesto que tomaba el medicamento homeopático que tú me dabas, no les recomiendo que pongan ¿qué fue lo que este tipo de spray con alcohol a una herida abierta? No se lo recomiendo, esto es muy doloroso, y más cuando te agarran por sorpresa, pero la condición es de que no estamos exentos, mi amor. No estamos exentos a padecimientos, a sufrimientos, a pérdidas. Pero si nuestra confianza está puesta en creer lo que Dios ha dicho, pues podemos conservar nuestro primer amor por Él, entendiendo que si esto que en este momento no nos agrada, pero Dios lo está permitiendo vivir, propósito de edificación, de bendición, de exaltación y de gloria existe aún en medio de este desierto, de esta enfermedad, de este dolor, de esta circunstancia. Bueno, sí, pues vamos a tener que seguir creyendo, tomar la decisión correcta, pedir la guianza del Espíritu Santo, porque Él es fiel y siempre nos va a sacar adelante. Te sacó de ese dolor, de esa molestia, pasaron unos días y ya pasó y ya se terminó el dolor. En el momento de la tormenta, en el momento del dolor, por supuesto que no nos gusta y a nadie, pues absolutamente nadie quiere estar viviendo este tipo de dolores a veces que vienen a estar siendo mucho más de lo que pudieran soportar en los grados de diferentes acciones, de diferentes descalabros, de diferentes tropiezos, pero sobre toda condición, sobre todo tropiezo, sobre toda enfermedad, sobre todo fracaso, el Señor sigue estando ahí presente en su misericordia, en su amor, en su perdón para limpiarnos, amarnos, bendecirnos. Qué cosa tan hermosa es nuestro Dios. Pero es importante que usted y yo nos mantengamos bien avivados con el fuego del don de Dios, no moviéndonos por circunstancias, sino viviendo por fe. Amén. Por fe. Por fe. Porque de esa forma nosotros triunfaremos. Y vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso
1 al 4. Hemos estado hablando en esta serie de programas sobre la revelación de Jesucristo de los últimos tiempos, de la venida, del retorno de Jesucristo. Hemos estado hablando de las manifestaciones sobre el fin del mundo, de los últimos tiempos. Nosotros queremos decir un punto muy claro: el día y la hora nadie la sabe. El conocimiento claro acerca de los tiempos solamente el Padre Celestial. No estamos confesando o declarando que este es el tiempo donde el fin del mundo se manifiesta para que usted pueda estar tomando las acciones pertinentes adecuadas. Lo que estamos haciendo es traer a la luz de la palabra los acontecimientos escriturales para, al compararlos, saber no en qué calendario estamos, sino en qué tiempo espiritual nos movemos. Y cada vez vemos en lo que hemos comprendido, conocido, en lo que hemos leído, en lo que hemos escuchado de otros eruditos en la palabra, de lo que esto lleva a estar llegando a un resumen espiritual, que cada vez el tiempo está más cerca para que el retorno de nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4 dice la Escritura. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, por tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo está dando una pauta sobre la advertencia a los creyentes de los tiempos cuando el acercamiento al retorno glorioso de Jesucristo es más evidente. Y esta pauta que nos da tiene que ver con dos primeras grandes connotaciones que tenemos que entender. Número uno, que el proceso del retorno de Jesús se va a dar cuando el nivel de apostasía se incremente, es decir, cuando cada vez más creyentes se enfríen en el amor que tienen hacia el Señor. Y atando esta expresión de la palabra a Apocalipsis en los capítulos anteriores, a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, el Señor le dice: yo tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor, que te has enfriado. El Señor dice: yo te quiero a ti, o tibio, nunca. Quiero que estés frío o quiero que estés caliente, porque a los de en medio los vomito. Entonces, tenemos que tomar un partido. Si nos vamos a apasionar, pues nos tenemos que apasionar por Dios. Y la apostasía es el resultado de todos aquellos que han elegido enfriarse. La tibieza, esa tibieza, ¿verdad? Alejarse. Sí. Ahora sí, muy de moda, yo me lavo las manos, no tengo parte ni acción en esto. O si en aquel tiempo creí, ya no. O si en aquel tiempo estuve apasionado, pues ahora no, porque me desilusionaron, me afectaron, me engañaron, me llevaron a un punto donde me vieron feo, el pastor, la esposa del pastor, la hermana Juchipil Hernández me dijo que... Y tú sabes, volvemos otra vez a la lista de tantos y tantos puntos que pueden existir para afectar tu vida. Pero este es un elemento muy importante. El grado de apostasía en incremento de personas que dicen: oye, pues era un cristiano, era un creyente, oye, si no le faltaba a la iglesia. Algunos hablando así como que muy de moda, no, no hombre, si le traía un montón, ¿y cómo ahora está en el mundo? Oye, ¿cómo si era un siervazo de Dios? ¿Cómo que ahora está en caminos de dudosa reputación sexual? Tremendo. Tremendo.
Pero esto tiene que darse como una antesala, como una plataforma para que verdaderamente venga el avance de lo que importa en cuanto a las esferas espirituales de solución en los tiempos antes del retorno de Jesucristo, que es la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Una clave es el amor de muchos se va a enfriar. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Las señales del retorno de mi venida van a ser, miren, cuando el amor de muchos empiece a enfriarse. Ustedes van a entender ahí, los tiempos se están ya acomodando. Apocalipsis menciona, tengo algo contra ti, te has enfriado. Vuélvete, arrepiéntete, actívate. El apóstol Pablo, hablando exactamente de lo mismo, bueno, la apostasía, que muchos estén dando la espalda a Dios. Bueno, sí, pero hay dos cosas. Está la apostasía, pero también está que este evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Entonces, cuando se dijo, pues esto estaba a nivel de la tierra de ahí en Jerusalén, Judea, Samaria, ¿verdad? Y apenas empezaban ellos. Ahora nosotros podemos ver que este evangelio se ha conocido prácticamente hasta lo último de la tierra, y con los medios de comunicación ahora, en estos tiempos, ellos en aquel entonces, hace 2000 años, o cuando se escribió esta palabra, ¿verdad?, que dijo, este evangelio será conocido en todo el mundo. Es una de las señales también de estos tiempos, y nosotros ya vemos que por donde quiera, ahí donde le busque, yo veo que hay estaciones de radio y de televisión en todos los países y en tantos lugares y misiones y todo. O sea, sí va a haber eso de la apostasía, pero al mismo tiempo va a haber avivamiento, al mismo tiempo va a haber una explosión de gente convirtiéndose y viniendo a los pies de Cristo. Las balanzas siempre serán en el grado del accionar, en el mover de Dios, contra lo que Satanás quiere hacer como imitador, contrarrestando el efecto de lo que en el reino del Señor se está exhibiendo en esta tierra. Por supuesto que esa dualidad, esa balanza siempre va a existir. Y si lo vemos de manera ya muy puntual, efectivamente, por una parte de la balanza, pues existe el enfriar del amor hacia las cosas de Dios, existe aún el estar rebelándote contra las cosas de Dios al grado de esta apostasía, negando aquellas personas de fe, de creencia en una historia de su vida, y ahora volteando la espalda hacia Dios. Contra la otra parte, bueno, que el evangelio se va a estar compartiendo de forma tan masiva como nunca antes se había podido experimentar. Y si lo vamos sumando, efectivamente, son elementos que nos van dando la certeza, la seguridad. Tú lo mencionaste, guiada por el Espíritu. No es que todas las naciones se iban a convertir a Jesucristo. Una de las claves no es, y las naciones por entero se tienen que convertir al cristianismo. No. El evangelio se va a predicar. O sea, la predicación del evangelio, el mensaje de Jesucristo, va a llegar hasta lo último de la tierra. Aún habrá muchas personas que no decidan absorberlo, tomarlo, vivirlo. Eso es en la mismísima tribulación. Sí. Habrá personas que sigan todavía sin querer rendir su corazón a Cristo. Sí, en la misma tribulación habrá personas que se van a convertir a Cristo. Por supuesto. Todo y la persecución y todo lo que va a venir. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy densos en las esferas espirituales. Los tiempos que estamos viviendo, por una parte, se refieren a la apostasía, y esta es la pauta que se va abriendo
para que la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, se dé. Y que este ser o este movimiento o este espíritu o esta condición de la cual estaremos hablando en el siguiente programa se manifieste, es necesario que exista un templo. Lo habíamos compartido brevemente en una pincelada del estudio que estamos llevando, pero ¿por qué la importancia de un templo? ¿Por qué la importancia de Jerusalén? ¿Por qué la importancia de ir sumando todos estos elementos, no para estar asustando a las personas, sino al contrario, para que entendamos todos lo que la Escritura menciona al llamarnos bienaventurados, bienaventurados los que conocen la revelación de los últimos tiempos? ¿Por qué? Porque van a tener claridad en cuanto a las acciones que van a acontecer y por fe no vamos a pasar. Y está dándonos la advertencia el Señor para saber un panorama claro, decir, de ninguna forma yo quiero vivir eso, claro. De ninguna forma yo quiero estar ahí, Sí. de ninguna manera yo quiero practicar Sí. ese estilo de vida de esos entonces. Por lo tanto, ¿qué tengo yo que hacer? No vivir una apostasía, no vivir tibio, no vivir frío, sino al contrario, activarme por Dios. Iglesia, prepárate, ¿verdad? Límpiate. Ese vestido tiene que estar limpio y sin mancha y sin arruga. Y si hay mancha y arruga, vamos haciendo todo lo posible para que esta quede limpia. Cuando utilizamos estos conceptos, estos términos, este lenguaje, es una ilustración de lo que en acciones prácticas, por medio de la fe, usted y yo podemos hacer. Cuando decimos yo tomo esa palabra para mí, ¿qué significa? Creo esa palabra y la aplico y la voy a llevar ahora dentro de mi corazón como algo muy importante. Sí, sí. Cuando decimos limpiémonos, estemos nosotros ahora preparando nuestros vestidos, ¿qué estamos diciendo? Nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, dejar las cosas malas, dejar las acciones que afectan nuestra comunión y nuestra relación con Dios, dejar todo aquello que no honra el nombre de Dios y elegir arrepentirnos de nuestros pecados y no volver a cometerlos. Así es que este día yo te invito a que hagas la oración que mi esposa te va a invitar a hacer. Repítela con fe. Y repite, en el nombre de Jesús, yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz. Reconozco que he pecado, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Recibo tu perdón. Abro mi corazón y te pido que entres a mi vida, que seas mi Rey, que seas mi Señor y que seas mi Salvador. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que mi nombre lo escribas en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios porque usted hizo esta oración. Gracias a Dios porque la hizo con fe. Gracias a Dios porque su nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Gracias porque ya sea aquí o allá, estoy seguro que nosotros nos vamos a volver a ver. Mientras eso sucede, lo esperamos en el siguiente de la serie. En otras, Palabras al corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.